Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, la palabra de Dios dice, Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos ha dado. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por su presencia bendita. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por cada amigo y amiga que nos acompaña, por cada hermano y hermana presente. Querido Dios, gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Le damos gracias, Señor, por sus bendiciones. Y ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos y capacítenos para estar en el Espíritu. Que todo lo que ocurra en este lugar sea para la gloria suya y que el Santo Espíritu venga a nuestra vida y siembre en nosotros la semilla de su palabra y ésta pueda germinar y producir a 100 por 1. En su mano santa y bendita nos entregamos. Diríjanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Apocalipsis, un refugio para la familia. Y el primer tema con el que estamos trabajando es el testimonio de Jesús. Cuando leemos Apocalipsis, encontramos que se repite una y otra vez la frase, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ya vimos en el tema anterior, en Apocalipsis capítulo 1, cómo Juan lo refiere en el versículo 2, en el versículo 9 del capítulo 1, en el capítulo 6, versículo 9, capítulo 14, versículo 12, en el 12, versículo 17, en el capítulo 19, versículo 10, donde el ángel dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a hablar de eso en esta noche con la ayuda de Dios. Y finalmente en el capítulo 20, versículo 4, se menciona otra vez la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Siendo que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es importante, es interesante, es de vida o muerte entender qué significa esto del testimonio de Jesucristo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre que no solo los evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, nos hablan acerca de Jesús. Usted descubre a Pablo hablando de Jesús. De hecho, el centro de toda la teología de Pablo es Cristo. Todo lo que él enseña o dice o plantea se basa en una sola frase. La frase es en Cristo, en griego, en to Christos. De modo que si alguno está en Cristo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Todo lo centra en Cristo. El foco de Pablo es Cristo. Todo el eje de Pablo es el Señor Jesús. Bien, cuando nosotros seguimos buscando, Pedro habla de Jesucristo, Juan hace lo mismo, todos los autores del Nuevo Testamento, su enfoque, su todo es Jesucristo. El mismo Cristo, cuando da testimonio acerca de él, presenta y plantea que la Biblia anunciaba todo su trabajo. Número 1, en su conducta moral. Número 2, en su misión oficial. Y número 3, en sus debates públicos. Todo centrado en Cristo. El testimonio de Cristo entonces es lo que nos habla, lo que nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos da el testimonio de Cristo. Dios se hizo hombre. En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice la Biblia? Emmanuel.
San Mateo 1:23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. En Isaías 9:6 dice que sería llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice que nacería en Belén. En otras palabras, en el Antiguo Testamento aparece una cantidad inmensa de profecías que anuncian a Jesús que vendría, y todo se cumple, todo se certifica en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento certifica que el Antiguo Testamento lo que dice es correcto. El 75% del Nuevo Testamento está compuesto por las palabras del Antiguo Testamento. Es bueno tener esto bien en claro, porque Jesucristo no dijo que no vino a quitar la ley o los profetas, no vino a contradecir, no vino a quitar, sino a cumplir. En el libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, y estamos poniendo la mesa, el Señor Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. En San Lucas 24:27 certifica y dice lo que hablan los profetas de él. Y en el versículo 44 Jesucristo dice categóricamente: porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, refiriéndose al Antiguo Testamento. El Evangelio es predicado, enseñado en su profundidad con los escritos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo habla del Evangelio, está hablando con el Antiguo Testamento. Cuando Cristo predica, cuando Pablo predica, cuando Pedro predica, cuando todos los autores del Nuevo Testamento predican, no existe el Nuevo Testamento. Es bueno que quede en su cabeza clara la idea de que en la palabra de Dios encontramos en el Nuevo Testamento la base en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Pablo hace alusión nada más y nada menos que al Antiguo Testamento. Recuerde que estamos hablando del testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El ángel dijo que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se manifestó el espíritu de la profecía en los apóstoles? Sí. Y nosotros sabemos que en tiempos más recientes el espíritu de profecía se manifestó también. Permita a Dios que tengamos tiempo para hacer ese estudio. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo: toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. ¿Y qué dice ahora? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Pablo dice toda escritura, ¿a cuál escritura se está refiriendo? ¿De qué nos está hablando? En el momento que Pablo escribe esa segunda de Timoteo, no existe el Nuevo Testamento, pero sí existe el Antiguo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura es soplada por Dios. Cuando Cristo viene nos habla del Antiguo Testamento. Pablo nos está hablando del Antiguo Testamento también. Es bueno entender y comprender lo que hay en la mente de Pablo, lo que Pablo nos quiere decir. Mire usted entonces cómo Pedro se hace eco también y nos dice cómo esa escritura fue hecha, cómo fue inspirada, cómo fue que vino a la luz. En 2 de Pedro capítulo 1, recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 dice la Biblia, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y dice ahora, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién dice la Biblia? Por el Espíritu Santo. Estamos poniendo las bases en el comienzo de esta campaña para que su cerebro entienda, comprenda y codifique que no son palabras de hombre las que trataremos, sino la palabra de Dios. Y entenderemos cómo Dios hizo las cosas, cómo las organizó. Cristo nos da su testimonio en la palabra de Dios. Cristo presenta todo su mensaje con la palabra de Dios. Cristo certifica la palabra de Dios. Cuando usted se enfoca, cuando usted se apoya en la palabra de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, Jesucristo y todo el cielo descienden para acompañar lo que usted dice, porque lo que usted dice es la palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios.
El testimonio de Jesucristo, dice el ángel, que es el espíritu de la profecía. Pedro nos dice que el espíritu de la profecía se manifestó en los apóstoles. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros sabemos que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo? Él dice, porque ninguna profecía es de voluntad, de asunto humano. No es cuestión de los hombres, es cuestión de Dios. Mire usted lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo número 3, cómo nos añade el versículo 15 y 16 y hace una diferencia entre los escritos de Pablo y los escritos del Antiguo Testamento. Dice el versículo 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro nos está diciendo, aquí están los escritos de Pablo. Algunos lo tuercen, pero también tuercen las otras escrituras. Las otras escrituras son el Antiguo Testamento y estas escrituras de Pablo están en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Cuando usted ve el Nuevo Testamento como el testimonio que los apóstoles dan acerca de Jesús, lo que los apóstoles dicen acerca de Jesús, lo que Jesús dice de sí mismo y lo registran los apóstoles, entonces usted descubre que el Nuevo Testamento tiene la misma inspiración divina que el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreo, el apóstol Pablo, nos está diciendo, Dios nos habló por los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento nos está hablando por Jesucristo. Y yo pregunto, ¿es Jesucristo Dios con nosotros, sí o no? A ver, ¿sí o no? Por tal razón, lo que estamos haciendo es tratando directamente con Dios. No estamos tratando con un teólogo, ni un maestro, ni un hombre, no. Estamos tratando con la palabra de Dios, estamos tratando con lo que Dios ha dicho y ha hecho. Y la verdad de todo es que Dios mismo se hizo hombre y vino a la tierra para darse a conocer. Por eso, cuando en el capítulo 14, versículo 8 al 11, Felipe le dice al Señor Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dice, ¿cómo dices tú, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otras palabras, yo tengo tanta divinidad como el Padre, soy tan divino como Él, y yo soy una persona que me hice hombre, pero soy un ser divino que vengo a la tierra. Yo soy Emmanuel, Dios con nosotros. Yo soy el Mesías, el ungido, yo soy el Cristo. En otras palabras, camino por la tierra para dar testimonio acerca de mi Padre. Voy a dar testimonio acerca de Dios. El testimonio de Jesucristo nos confirma a nosotros que Dios está envuelto en nuestra salvación completamente. Que nuestra salvación no es una lotería, que no es para ver si sucede, es un hecho, un acontecimiento confirmado. Por ejemplo, cuando usted lee en el Nuevo Testamento la palabra Cordero, San Juan capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la palabra amnos, pero cuando va en Apocalipsis y lee el Cordero que fue inmolado, arnion, estamos encontrando en el Señor Jesús no solamente una promesa de un Cordero que moriría, ahora encontramos la certeza del Cordero que murió, que fue inmolado. En el capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es bueno que usted sepa, es bueno que confirme que ya Cristo venció, ya Cristo triunfó, ya Cristo ganó. Ya Cristo venció el pecado, venció al diablo, venció los demonios, venció la muerte, venció todo. Lo único que falta es que venga a recoger a su pueblo. Y justamente entre esa victoria en la cruz, esa victoria cuando resucitó y su segunda venida, vivimos usted y yo. Entonces usted y yo necesitamos entender lo que es la ciencia de la salvación para que nuestro cerebro codifique que ya Dios ganó, que ya Dios triunfó. Solo tenemos que recoger y cosechar lo que Cristo ya logró. Y de eso se trata lo que estamos tratando de decir. El testimonio de Cristo nos dice que Él venció.
San Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le pregunto, ¿venció Cristo o no venció? A ver, ¿sí o no? ¿Murió en la cruz o no murió? ¿Lo sepultaron o no lo sepultaron? ¿Resucitó o no resucitó? Pues déjeme decirle, según la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo es el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio es Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 3, acerca de Jesucristo. El Evangelio es Cristo. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Usted no tiene nada que temer si está en Cristo. Usted no tiene ninguna duda que anidar si está en Cristo. Porque en Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La clave es Cristo. Y el testimonio que Cristo nos da es que Él vino. Y da testimonio que el Padre lo envió. Y testifica que Él y el Padre están de acuerdo. En 2 Corintios capítulo 5 nos habla de que el Padre estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Y dice que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y dice que nos hizo, versículo 20, nos hizo embajadores del cielo. En nombre de Cristo anunciamos, os reconciliaos con Dios. Usted y yo ahora somos parte del equipo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los ángeles. Cuando usted anuncia el Evangelio, cuando usted predica a Cristo, cuando llama a la gente al arrepentimiento, usted se hace parte del equipo del cielo, parte del equipo de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? San Juan capítulo 17, veamos un poco más. San Juan capítulo 17, me llama la atención, versículo número 3, veamos algunos textos de San Juan capítulo 17, vamos rapidito. San Juan capítulo 17, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es el documento divino, la Biblia es asunto de Dios. Versículo 3, ¿cómo dice el versículo 3? Y esta es empero es, ¿qué cosa? La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero es Jesucristo a quien has enviado. Versículo 20, ¿cómo dice el versículo 20? Dice el Señor Jesús, ¿qué cosa? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿cómo dice ahora? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿cómo dice? En nosotros. ¿Con qué propósito dice ahora? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuche qué cosa linda. Cuando usted comprende, cuando entiende, cuando puede dilucidar, cuando puede captar el mensaje del Evangelio, cuando usted puede descubrir lo que Cristo está tratando de decir, cuando usted descubre que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, Jesucristo da su testimonio, el Santo Espíritu inspira a los hombres del Nuevo Testamento y registran las experiencias de Cristo y explican el valor, el significado de la muerte de Cristo, su resurrección y su testimonio. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Romanos, justificación por la fe, usted descubre cómo Pablo explica las cosas como ocurren. Número 1, la psique de la condenación. Número 2, la psique de la justificación. Número 3, la psique de la certeza o seguridad de la salvación. Número 4, la psique de la misericordia. Número 5, la psique de la vida práctica. Pablo nos está diciendo, miren todo lo que Cristo logró. Miren cómo funcionan las cosas. Miren cómo se establecen las cosas. Número 1, somos pecadores. Número 2, pero la justicia de Dios se manifiesta en Cristo Jesús. Número 3, la certeza, la seguridad de la salvación. Estamos seguros, estamos ciertos en Cristo Jesús y alcanzamos la salvación. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo nos está confirmando, certificando que el testimonio de Jesús es cierto, que Cristo vino a la tierra, que Cristo predicó en la tierra, que Cristo sufrió en la tierra, que Cristo murió en la tierra, que Cristo resucitó en la tierra, que pagó el precio del pecado, que venció el pecado y la maldad, al diablo y todos sus demonios, y que ahora asciende de la tierra al cielo e intercede por ti y por mí. La salvación es segura, asegurada y garantizada por el Espíritu Santo. Y yo digo,
conmigo, alabado sea el nombre de Dios. No tenemos nada que dudar. La duda viene por el desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted compra algo, le dan una garantía. La salvación no se compra, es un regalo de Dios. El don, el regalo es Cristo Jesús. Sin embargo, mire qué cosa linda. Dios es tan recto, tan correcto, tan formal, que nos da garantía de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. No hay nada que temer, no hay nada que dudar de la salvación. Está segura, asegurada y garantizada. Versículo 13 y 14, Efesios capítulo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué dice ahora? Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué dice ahora el versículo 14? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras, arrabón. La palabra arrabón en griego significa garantía. El Espíritu Santo es la garantía. La presencia del Espíritu en este lugar hoy nos dice que usted dijo sí a la invitación que el Espíritu le hizo. Usted está aquí en esta hora y usted está siguiendo este programa por la radio, o por la televisión o por la internet, por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía en nuestra vida de que la salvación de Cristo está segura y asegurada. En el capítulo 2, versículo 37 y versículo 38 de los Hechos, le preguntan a Pedro en el día de Pentecostés: varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de los pecados y seréis llenos, recibiréis el don del Espíritu Santo. De allí la importancia, querido, querida, de entender, de comprender la palabra de Dios. No los dice seres humanos, la palabra de Dios, no la conjetura de los hombres, la palabra de Dios, no los puntos de vista de los seres humanos. No es qué es lo que los hombres dicen de Dios, eso no le interesa a nadie. Es qué es lo que Dios le dice a los hombres. Es la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿podemos confiar en Dios, sí o no? ¿Podemos entonces confiar en la palabra de Dios, sí o no? Pues sí. Asegúrese como Jesús, decir: escrito está. Entonces, el testimonio de Jesús, dice el ángel, es el espíritu de la profecía. Y encontramos que el Espíritu Santo, el espíritu de la profecía, se manifiesta en los autores del Nuevo Testamento. Y permítame hacer un par de preguntas aquí. ¿Podemos nosotros creerle a Dios de todo corazón? ¿Sí o no? A ver, ¿podemos creerle a Dios? Mire, yo no dije creer en Dios, dije creerle a Dios. 1, 2. ¿Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Sí. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? Sí. ¿Resucitó Cristo? Sí. ¿Ascendió Cristo al reino de los cielos? Sí. ¿Se derramó el Espíritu Santo? Sí. ¿Está Cristo preparando su segunda venida para venir a recogernos? Sí. ¿Se han cumplido las señales que anuncian la venida de Jesús? Sí. ¿Se está cumpliendo en el tiempo presente en la iglesia cristiana lo que Cristo anunció de las 5 parábolas del tiempo del fin? Sí. Hasta la parte rara, dolorosa, se está cumpliendo. En San Mateo capítulo 24 y capítulo 25, el Señor Jesús dio testimonio. Escuche por favor. Dio el testimonio de lo que pasaría en el tiempo final. San Mateo capítulo 24, versículo 3, le preguntan los discípulos a Cristo: dinos, ¿qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? Y Cristo le dice: estas son las señales que habrán. Y cuando termine de dar las señales, en el capítulo 24, versículo 41 en adelante, comienza a relatar 5 parábolas del tiempo del fin. Recuerde, estamos hablando del testimonio de Jesucristo. Ponga cuidado. En estas 5 parábolas, Cristo nos está diciendo: antes de yo llegar, la iglesia tendrá este problema. La iglesia cristiana. Primera parábola, la parábola del ladrón en la noche. San Mateo capítulo 24, versículo 41 en adelante, hasta el 43 más o menos. Nosotros encontramos que en la parábola del ladrón en la noche,
Hay un grupo de cristianos que está velando la venida del ladrón, pero hay otros que están descuidados y no velan, no están atentos, no se están preparando. Número 2. Parábola del siervo fiel y prudente y el siervo infiel. El siervo fiel y prudente alimenta la casa a tiempo. El siervo malo maltrata al siervo fiel y dice: mi señor tarda en venir. Número 3. Las 10 vírgenes. 5 vírgenes tienen aceite extra y 5 no tienen aceite extra. Las 10 son vírgenes, las 10 están esperando al esposo, las 10 se duermen, las 10 tienen lámparas. Así que todas parecen que están bien hasta que el esposo llega. Cuando el esposo llega se ve que hay 5 que están preparadas para entrar y 5 no están preparadas. 2 grupos. Número 4. La parábola de los talentos. A uno le dan 5, a otro le dan 2 y al último le dan 1. El de 5 produce 5, el de 2 produce 2 y al que le dieron 1 lo esconde. Así que estos 2 trabajaron y este tercero no trabajó. Y número 5. Ovejas y cabritos. Las ovejas son llamadas por ponerla a la derecha y los cabritos a la izquierda. 2 grupos. Trigo y cizaña. 2 grupos. Testimonio de Jesús. En el tiempo final, antes de mi venida, aún en la misma iglesia cristiana habrá 2 grupos. La pregunta es: ¿a cuál pertenece usted? Usted me dirá: bueno, un momentito, pastor, yo no estaba en este lío. Muy bien, entonces usted tiene una manera fácil de resolver su problema. Tomando el camino de la salvación, que es Cristo el Señor. El Señor Jesús dejó claro cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El testimonio de Cristo Jesús nos dice que el Padre y Él están completamente de acuerdo en el programa de salvación para los seres humanos. Todo el cielo se derramó en la persona de Cristo Jesús. Dios nos dio todo en Cristo Jesús. El testimonio de Cristo nos dice y nos asegura que la persona que están en Él, que le reciben a Él, tienen una salvación segura y asegurada en Cristo. Están completamente con la experiencia de la salvación en Cristo. Son justificados en Cristo. Son redimidos en Cristo. Reciben la propiciación en Cristo. Todo se centra en la persona de Cristo. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿qué cosa? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay personas en cualquier país del mundo que se me acercan. Le voy a contar, hay un señor que se llama José, vive en una ciudad que se llama Logroño. José tiene 60 años. Ojalá me esté viendo, José. Estoy contando tu testimonio y tu experiencia. Recientemente estábamos en Logroño, una ciudad que está cerca de Bilbao, en la parte noroeste de España, y ese día se me acerca en el salón donde estamos dando la campaña y viene José con los ojos llorosos y me dice: pastor, yo tengo 60 años de edad y mi vida no tenía propósito ni sentido, y empecé a escuchar los sermones que pone Logos TV de usted. Hay una estación de televisión en España, estaba en Madrid, ahora está en el Colegio Sagunto, en Valencia, y ellos transmiten los sermones nuestros cada día. José comenzó a escuchar los sermones que transmite Logos TV. Logos TV se ve en toda Europa y en la parte norte de África. Todos esos países ven Logos TV y transmiten desde España. Entonces me dice José, comencé a escuchar los sermones y empecé a entender y comprender todo lo que Dios ha hecho en mi favor, todo lo que Dios ha hecho por mí, y a entender cuál fue la misión de Jesucristo, y a comprender el interés de Dios por mí. Y pastor, comencé a entender y a comprender, y un día tomé mi decisión, me entregué a Cristo Jesús, y ya por la gracia de Dios me bautizaron. Ahora tengo mi nombre en el libro de la vida, soy ciudadano del reino de los cielos y tengo derecho de entrada en la patria eterna. Me abrazó, las lágrimas le corrían, y entonces yo solo quería decirle y darle las gracias porque Dios lo usó a usted para yo entender su mensaje. Y yo pregunto, ¿es real o no es real la salvación? A ver, ¿sí o no? La ciencia de la salvación, la ciencia de las ciencias, es una persona
se llama Cristo Jesús. Cuando tu cerebro, cuando tu mente, cuando tu ser se llena de ese conocimiento, en tu vida comienzan a ocurrir cosas que no son normales. ¿Por qué? Número 1, porque comienza a ser, dice el apóstol Pedro, participante de la naturaleza divina. La palabra de Dios te hace renacer. Pedro dice, 1 de Pedro 1:23, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitamos llenarnos de la Biblia porque en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Dios usó su palabra para crearlo todo, usó su palabra para traer todo a la existencia, y esa misma palabra todopoderosa de Dios está contenida en este libro que se llama la Biblia. Cuando usted le da cabida a esa palabra en su mente y en su ser, la Biblia le transforma a imagen y semejanza de Cristo Jesús y logra hacer en usted y por usted lo que de otra manera sería imposible. La salvación es Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo te pregunto, ¿crees tú en Dios? ¿Crees tú en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios anida en tu ser, si acepta la palabra de Dios, si permite que Cristo viva en ti, nada ni nadie te puede hacer perder. Porque en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Hasta que papá no tiene esa experiencia, hasta que mamá no tiene esa experiencia, hasta que en el hogar no hay un encuentro real y personal con Dios, el matrimonio se convierte en una carga pesada de llevar. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me gusta el capítulo 2, versículo 13, cuando Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Aterricemos. Permítame hacer algunas preguntas. Queridos, queridas, ¿verdad que necesitamos volver a Dios? A ver, ¿sí o no? Algo que tenga 2000 años, ¿es nuevo o es viejo? A ver, ¿alguien tiene 2000 años aquí de edad? No. No creo que haya uno ni siquiera de 100. Una cosa que tenga 2000 años se puede titular como algo viejo. A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Veamos lo que la Biblia recomienda. Recuerde que empezamos a aterrizar. Jeremías, oiga qué cosa linda, qué recomendación hace Dios. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. ¿Por qué usted lee tanto la Biblia?, me pregunta la gente. ¿Por qué se enfoca en la Biblia? ¿Por qué se afán en la Biblia? ¿Qué es lo que usted quiere con la Biblia? Jeremías, capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice el Señor? Así dijo Jehová, ¿qué cosa? Paraos en los caminos, ¿y qué más? Y mirad, y preguntad por las sendas, ¿cómo dice? Las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué recomienda Dios? Y andad por él. ¿Y qué más? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿qué cosa? No andaremos. Y yo te pregunto, amigo, amiga, ¿acepta la invitación de Dios de pararte, de mirar por las sendas antiguas, de caminar conforme a la palabra de Dios? Si tú dices, sí, pastor, yo quiero caminar conforme a la palabra de Dios, por favor, ponte en pie conmigo. Colócate en pie conmigo. Al ponerte en pie estás diciendo, sí, Dios, yo quiero caminar conforme a su palabra. Yo quiero que el Espíritu Santo tome la palabra y la aplique a mi vida. Yo quiero que se cumpla su voluntad, Señor, en mi vida. Recuerde que Dios no nos va a obligar. Jesús dijo en San Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Qué cosa dice? Mi carga. Alabado sea el nombre de Dios. Hoy queremos colocarte la carga de Cristo encima, pero acuérdate, Él dijo, porque mi yugo es como fácil. ¿Y la carga cómo es?
ligera. ¿Cuál es la carga de Jesús? La salvación. ¿Cuál es la carga de Jesús? El perdón. ¿Cuál es la carga de Jesús? Reconciliación con Dios. ¿Cuál es la carga de Jesús? El Evangelio. ¿Cuál es la carga de Jesús? La vida eterna. Cuando la persona es encontrada en Cristo, cuando la persona está en Cristo, empieza una nueva vida. Por eso, Cristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento lo produce el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. No es algo que tú haces, es algo que hace Dios en ti. Y yo pregunto hoy, ¿todavía está abierta la puerta de la gracia y la misericordia para recibir la salvación en Cristo, sí o no? A ver, ¿sí o no? Esta noche vamos a orar por un grupo especial. Ponga cuidado. Esta noche yo quiero orar por dos grupos en forma especial. Primer grupo, yo quiero orar por aquellas personas que una vez caminaron con Dios, pero saben que se alejaron de Dios. Posiblemente algo que hicieron o posiblemente algo que le hicieron. El diablo es el demonio y nos engaña. El trabajo del enemigo es mantenerlo lejos del Señor. Y yo pregunto, ¿hay en nuestra sala o hay alguna persona a través de la radio o la internet que nos siga que por alguna razón se separó del Señor y ha estado separado del Señor por algún tiempo? ¿Puede levantar la mano? ¿Hay alguien aquí que sabe que ha estado separado del Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Querido, querida, ¿el hijo pródigo decidió regresar o no decidió regresar? ¿Regresó o no regresó? Cuando regresó, ¿quién fue que corrió, lo abrazó y lo besó? El Padre. Recuerde, y esto me gusta decirlo y repetirlo una y otra vez, la parábola que conocen como el hijo pródigo, ese título se le dieron los hombres. La palabra pródigo no aparece en la parábola. De hecho, San Lucas capítulo 15 presenta una parábola con tres historias. Primera historia, la oveja perdida. Segunda historia, la moneda perdida. Tercera historia, el hijo pródigo. La oveja perdida, el pastor fue, la buscó, la encontró y la trajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Dos. La moneda perdida estaba perdida dentro de la casa, pero estaba con la basura de la casa. Estaba perdida en la basura que había en la casa. La moneda estaba perdida, pero no sabía que estaba perdida. De todas maneras, hubo que encender una lámpara para buscarla y encontrarla. La encontraron. La oveja perdida estaba perdida allá afuera y no sabía cómo regresar. Hubo que buscarla. La moneda estaba dentro de la casa, perdida, hubo que buscarla. Pero el hijo pródigo se fue. Luego descubrió que estaba perdido. San Lucas capítulo 15, versículo 17 dice, y volviendo en sí, despertándose de su borrachera espiritual, descubrió que estaba perdido y lejos de la casa, pero nadie lo fue a buscar. Él decidió regresar y el padre corrió, lo abrazó, lo besó y le dio la bienvenida a la casa. Si usted lee el capítulo 15 de San Lucas, descubre que 13 veces el Señor Jesús menciona la palabra Padre. La parábola del famoso hijo pródigo debería ser la parábola del Padre misericordioso, porque dice que viendo a su hijo fue movido a ¿qué cosa dice? A misericordia. ¿Se mueve Dios en misericordia cuando sus hijos deciden regresar a la casa, sí o no? Entonces hoy es el día que usted tiene que regresar a la casa del Padre. Y me encantan los desafíos. Y me encantan los desafíos. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38, porque el que se avergonzare de mí en esta generación maligna y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo, amiga, si usted sabe que estuvo lejos del Señor, que había estado separado de Dios, y ya es tiempo de regresar, le voy a hacer una invitación atrevida. Me encanta este tipo de invitación. Le invito a que salga de donde usted esté, en cualquier rincón de esta multitud, y se venga aquí al frente conmigo. Adelante, ¿quién es el primero que va a venir? O la primera. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted sabe que caminó lejos de Dios, que usted sabe que usted se fue lejos, venga aquí al frente conmigo. Si usted sabe que ya es tiempo de regresar, por favor, venga al frente conmigo. Si usted sabe que el Señor Jesús ha sido fiel, aunque usted no lo haya sido, venga al frente conmigo. Si le hicieron daño, le maltrataron y por alguna razón usted se fue y es tiempo de volver, por favor, venga ahora conmigo. El Señor está recogiendo sus ovejas. Hay un versículo que estudiaremos mañana, que está en San Juan capítulo 8, versículo 47. Mire qué cosa linda dice Jesús. Tengo que ir por cada rincón del mundo recogiendo las ovejas del Señor.
Yo sé que no todos son ovejas del Señor. Los que no son ovejas del Señor, bueno, ese es su problema. Pero yo sé que todas las ovejas del Señor están haciendo lo que tienen que hacer. San Juan capítulo 8, versículo 47. ¿Cómo dice el versículo 47? El que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios, ¿qué hace? Oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es posible que alguien esté escuchando este mensaje por la radio, o lo esté siguiendo por la televisión o por la internet, y no le importa, no le interesa. Bendito sea Dios. Querido, querida, el Señor está recogiendo sus ovejas. Si tú eres oveja del Señor y estuviste lejos, ven al frente, vamos a orar por ti. Si tú eres oveja del Señor y sabe que has caminado lejos de Dios, es el momento que venga, nos reunamos y oremos a nuestro Dios. Número 1, grupo número 1. Anímese, amigo, amiga, venga. Hermano, hermana, le voy a pedir un favor. Mientras hacemos un llamado, cierre sus ojos y ore a Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo toque estas vidas y estos corazones, y los ojos curiosos de nosotros, lo que hace que los empujan y los debilitan. Cierre sus ojos. Ore a Dios y dígale: Señor, que su Espíritu toque el corazón de estas almas que tienen que entregarse a usted. Únase en el Espíritu y que el Santo Espíritu tenga toda la fuerza necesaria y todo el poder necesario y el apoyo nuestro para que estas almas se entreguen al Señor. Primer grupo, los que estuvieron lejos del Señor, los que estuvieron caminando lejos y apartados de Dios. Segundo grupo, querido, querida, es posible que ya hiciste el curso bíblico, es posible que esté estudiando la Biblia, es posible que sabe y entienda que necesita seguir el consejo de Jesús. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si te estás preparando, si estás estudiando la Biblia, si ya hiciste el curso, entonces tienes en algún momento que tomar la decisión de entregarse a Jesús. Si estás en esa preparación, en esa capacitación, en ese aprendizaje de la palabra, para entregarte a Cristo Jesús en algún momento, entonces te invito, sal del grupo y ven al frente con nosotros también. Jesús dice en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Si eres oveja del Señor, que te estás preparando para seguirlo, sal de la multitud y ven al frente conmigo. Sal de la multitud, pide permiso y ven al frente conmigo. Que el cielo vea, que el universo vea que tú eres oveja del Señor y te estás preparando para entregarte a Él. Si ya tú estás listo o lista, si ya hiciste el curso, si tiene todo arreglado y preparado, entonces ¿para qué esperar? Habla con tu pastor, habla con el anciano y dile: yo quiero ser bautizado. Si tiene que ser preparado para hacerlo en el futuro, acércate y dile lo mismo. Si quiere comenzar el proceso de preparación, hazlo. Recuerda, el testimonio de Jesucristo nos dice que Dios está en esto, que Jesucristo hizo todo lo necesario para nuestra salvación, que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para entender este mensaje, que el cielo espera por nosotros. Yo digo: alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Querido, querida, si tú sabes que te estás preparando, tienes que prepararte, ven al frente con nosotros. Quiero pedir por favor ahora a todos los pastores de esta área, si nos acompañan también. Y si usted es anciano de alguna de las iglesias, venga con nosotros al frente también. Todos los que son ancianos de las iglesias, vengan. Los pastores, vengan. A estas personas hay que darle seguimiento. Y en el momento que el Espíritu Santo determine, en el momento que ellos decidan, hay que poner su nombre en el libro de la vida. Permita a Dios que usted que nos sigue a través de la radio haga su decisión también. Si usted está escuchando este mensaje a través de la radio y hoy sabe que tiene que volver al Señor, levante la mano con nosotros. Si usted está siguiendo a través de la internet o a través de la televisión, le hago la misma invitación. Levante la mano con nosotros. Hay miles y miles de personas en cualquier lugar del mundo que han escuchado estos mensajes y se han entregado a Cristo Jesús. Y algunos de ellos ya duermen, ya fallecieron. Estaba en una ciudad en España y se me acercaron dos jovencitas para decirme: vivíamos en Francia, mi mamá comenzó a escuchar sus mensajes y decidió entregarse a Cristo Jesús. Quería conocerlo, pero usted no había venido a Francia y mi mamá murió. Escribió una carta y decía en la carta: díganle al pastor que aunque no lo conocí aquí, espero verle pronto cuando Cristo venga en la nube de los cielos.
Y yo espero conocer a esa mujer también. Querido, querida, si tiene que pasar al frente, hágalo ahora. Si usted es un anciano de iglesia o pastor, por favor, acompáñenos. Necesitamos que estas personas arreglen sus cosas con Dios. No es cosa del pastor, no es cosa de la iglesia, no es cosa de los hombres, es cosa de Dios. A Dios le costó todo. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No importa cuál haya sido la experiencia pasada, Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados. El cielo entero se derramó en Cristo. No te dejes engañar por el enemigo. No hay un pecado tan malo que la sangre de Cristo no pueda borrar. No hay una situación tan incómoda ni tan delicada que el mismo Cristo no pueda resolver. Si Dios consintió, si Dios permitió, si Dios aceptó, si Dios dejó que Cristo muriera como un vil criminal, eso te garantiza a ti que no importa lo que haya pasado en tu vida, si tienes a Cristo, recibe perdón de los pecados, salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, si usted sabe que tiene que pasar al frente, venga al frente. Nunca se avergüence de Jesús. Yo doy gloria y honra a Dios de estar aquí con ustedes. Esta noche vamos a orar por 3 grupos. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por todos los que están presentes en este lugar, pero oraremos también por todos aquellos que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Me gustaría, si es posible, pastor, ¿puede venir conmigo el pastor? Irán está con nosotros también. Venga, pastor, con nosotros. Vamos a conocer a estos pastores. Agradezco a Dios estar trabajando con ellos en este lugar. Me llama la atención que este señor se llama Pastor, así que es el pastor. Imagínense que el apellido fuera Pastor también, sería el pastor. Bendito sea Dios. O que tuviera ovejas, ¿verdad? Qué cosa linda. Bien, ¿y dónde está mi amigo Irán? ¿Está por ahí? Muy bien. Vamos a orar. Vamos. El pastor Saúl está aquí. Venga, Saúl. Vamos a orar. Tenemos que hacer 3 oraciones. Número 1, tenemos que orar por las personas que nos están siguiendo a través de la radio, la internet y la televisión. Número 2, tenemos que orar por todas las personas que están aquí en el salón. Y número 3, tenemos que orar por las personas que están aquí delante con nosotros. Así que ustedes me van a permitir a mí orar por este grupo que está aquí al frente. Entonces, ¿qué le parece si nos acercamos más? Pastor, a usted le va a tocar orar por toda la gente que nos está siguiendo a través de la radio, la internet y la televisión en cualquier rincón de la tierra. Perfecto. Pastor, a usted le va a tocar orar por todas las personas que están aquí en el salón, que nos están acompañando en esta hora. Vamos a orar por todos ellos. Mi amigo, usted y yo vamos a orar entonces por las personas que están aquí al frente. Hay un grupo aquí que son personas que están viniendo de vuelta al Señor Jesús, que estuvieron lejos del Señor, y hay otro grupo que son los que se están preparando para entregarse al Señor. Muy bien. ¿Nos ponemos de acuerdo usted y yo? Claro que sí. Entonces usted va a orar por los que están comenzando a estudiar la Biblia para entregarse al Señor, y voy a orar por los que están regresando al Señor. ¿Está listo? Sí. Muy bien. Pastor, comenzamos con usted. Adelante. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, alabamos tu nombre esta noche porque eres grande y eres poderoso. Y esta noche seguramente hay personas que están mirando este maravilloso evento, este mensaje extraordinario, y deseamos que donde quiera que ellos se encuentren, en cualquier parte del mundo, a los que nos miran, a los que escuchan el programa, los alcances con el poder de tu Espíritu Santo, y puedan haber milagros durante esta semana. Muchos de ellos puedan regresar a tus brazos de amor. Bendícelos y ayúdalos, y cualquier obstáculo que haya en sus vidas, permite quitarlos para que puedan ellos libremente tomar su decisión esta semana de entregar el corazón a ti.
Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido Padre que habitas en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre por la eternidad. En esta noche es una noche de victoria, porque tú has hablado a los corazones, porque tu Santo Espíritu se ha movido en este lugar. Y oh Padre Celestial, suplicamos que puedas bendecir a cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Hay personas que están luchando en su corazón. Hay personas que quieren tomar esa decisión de entregarse completamente a ti, pero posiblemente hay algo que les estorbe. Y en esta noche suplicamos que les des la victoria a través de Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, que esa lucha interna pueda ser vencida a través de tu Santo Espíritu. Padre, bendícenos en esta noche y permite que tu Santo Espíritu pueda hacer una realidad en nuestras vidas. Y durante esta semana pueda haber una transformación total, un milagro en la vida de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Que tu presencia pueda invadirnos y que muy pronto, así como estamos reunidos en este estadio, estemos reunidos junto al Rey de Reyes y Señor de Señores en la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor, invocamos tu nombre y expresamos nuestra gratitud, porque en tu inmenso amor y misericordia, tú deseas nuestra salvación. Y en respuesta a esa invitación que hemos escuchado de ti esta noche, es un privilegio poner a este grupo de hijos tuyos delante de ti. Ellos han vuelto aceptando esa invitación que tú les has hecho. Por eso en esta noche, Señor, los colocamos a ellos y también colocamos nuestras vidas delante de ti en esta hora. Rogamos, Señor, que puedas perdonar nuestras faltas, que puedas limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, y que nos ayudes a prepararnos para que cuando vengas en gloria y majestad, puedas encontrar a este grupo preparado para irse contigo al reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Lo agradecemos y pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Gracias, Dios, por su palabra bendita. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo todavía puede salvar. Gracias por estas personas que han tomado la decisión de desafiar a esta multitud, desafiar las cámaras, desafiar todo y dar un paso al frente y decir: hoy vuelvo otra vez a la casa del Padre. Señor, como dice Juan el Bautista, que hagan fruto digno de arrepentimiento, volver a la casa del Padre, volver a las manos de Dios Todopoderoso, volver otra vez a la familia de Dios, que muy pronto sus nombres sean registrados en el libro de la vida, que muy pronto tengan total derecho de entrada en la patria eterna, que muy pronto sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vestidos con su manto de justicia, ungidos del Espíritu Santo, sostenido con su mano todopoderosa. Que usted le mantenga sin caer hasta la venida de Jesús, y cuando venga en las nubes de los cielos, ellos y ellas puedan decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que nada ni nadie les aparte de usted. Padre amado, damos loor, alabanza y gloria a su nombre y nos entregamos en sus manos santas, Señor. Pedimos que ángeles poderosos cuiden a cada una de estas personas, que su decisión en esta noche de regresar a usted, Señor, se mantenga firme, que todos aquellos que se están preparando puedan completar, oh Dios, lo que necesitan completar, para que pronto, a través del santo bautismo, tengan todo derecho de entrada en la familia de Dios y en el reino de los cielos. Diríjanos, Dios, llévenos en paz de vuelta al lugar y cuídenos. Bendiga a toda persona que sigue esta programación en cualquier lugar del mundo y haga su voluntad en nosotros ahora y siempre, Señor. Nosotros, Padre querido, le amamos, le alabamos y le bendecimos y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.